Buenas noches, Judice. Buenas Muy noches. buenas noches. Tenemos nuevamente aquí a los tres magníficos del área de la salud. Tenemos esta noche. Ay, no, hombre, doctor. Tenemos esta noche los tres médicos invitados de aquella noche. Así es, el doctor Melvin Guardado nos acompaña, jefe de cirugía del Hospital Rosales. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, gracias. Así es también el doctor Rafael Maza, jefe del primer servicio de cirugía del Hospital Rosales. Buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Iván Rolando Tejada, cirujano plástico del Hospital Rosales también. Buenas noches. Casi jefe. Casi jefe. Buenas noches a todos. Y ya Bueno, con el cambio el bienvenidos. nuevo jefe, ¿va? Se ríe el doctor. Aquí los tenemos. Tenemos también en cabina a nuestro amigo Wilfredo, nuestro amigo de los polemas. ¿Ah? Nuestro amigo de los polemas, y tenemos a Samuelito. Buenas noches, Samuel. Esta noche vamos a hacer introducción con un poema que nos trajo nuestro amigo Wilfredo. Dice: fecha 23 de marzo del 2009. Patriotas, El Salvador, país pequeño en territorio, esperando que nazcan en ella los que la defenderán. La cuidarán y la protegerán. ¿Dónde están? Están enterrados, están callados, están ocultos por el miedo que les infunde la oligarquía existente en El Salvador. Hombres y mujeres que se hacen pasar como patriotas, engañando al mundo, engañando al pueblo. Hoy, justamente hoy, del año 2009, hay un hombre, Martín Claramón, que desde la radio cadena Mi Gente llama a los patriotas a que destruyan la oligarquía de El Salvador. Oligarquía que le quitó el honor a su padre de ser presidente de El Salvador. No hay patriotas, no hay patriotas, no hay patriotas, le decía su padre a Martín Claramón. Gracias, Wilfredo. Muchas gracias por este poema. Créeme lo que es algo que no me merezco, ¿verdad? Pero te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Y teníamos para hoy una entrevista que se le hizo a Monseñor Ricardo Uriostes, pero viendo que tenemos a nuestros invitados, creo que la entrevista de Monseñor Ricardo Uriostes la vamos a dejar para el día lunes, ¿verdad? Una entrevista pregrabada que se le hizo a Monseñor Ricardo Uriostes. La vamos a tener el día lunes. ¿Cómo no? Y hoy nuevamente pues vamos a dar la oportunidad a nuestros amigos, los doctores, a que expongan nuevamente. Ya les había comunicado, este es el penúltimo programa ya de la hora del patriotismo, ¿verdad? Vamos a ver cuando Dios me bendice nuevamente para poder optar y continuar la obra patriótica que sembraron mi abuelo, el general Antonio Claramón Lucero, mi padre, el coronel Ernesto Antonio Claramón Rosville, general y coronel de caballería ambos. Me gusta decir eso porque en caballería se dice cuna de valientes, aunque no todos, ¿verdad? Porque han habido unos cuculecos por ahí que, Dios mío, han dejado el regimiento de caballería por los suelos, entre ellos ni más ni menos que el indigno militar Carlos Humberto Romero, ¿verdad? Asesino de este pueblo salvadoreño. Pero han habido sí valientes como mi abuelo, mi padre y otros más, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con las obras de la fundación, doctor. El doctor Guardado es miembro directivo de la Fundación Coronel de Caballería Ernesto Antonio Claramón Rosville, y primero Dios, ya estamos presentando la documentación para su inscripción. Primero Dios la tenemos pronto inscrita y vamos a empezar o a continuar con obras como la del Hogar La Divina Providencia, ¿verdad? La de las obras que hace el padre Abel Fernández allá por la Costa del Sol en el ¿cómo se llama? Santa Isabel el Pedregal. Se comenzó con una escuela de 70 alumnos y la fundación ha estado colaborando en estos últimos años. Ahorita se tienen 600 y algo de alumnos, ya se tiene bachillerato, ¿verdad? Entonces ahí vamos caminando.
Si yo quisiera intervenir en el sentido de que tú dices, Martín, tú dices que no mereces el polema que leíste para iniciar, pero yo pienso que sí. Tal vez no has evaluado integralmente lo que ha significado este programa, en donde estás despertando el patriotismo, estás haciendo patria con la gente. Aquí se ha hecho una polémica de denuncias, de opiniones de los diferentes sectores del pueblo, y con esto que estás diciendo de la Fundación Claramón, por eso estoy yo aquí, porque me atrae el espíritu de servicio hacia la gente pobre sobre todo. Y eso que están haciendo allá por la Costa del Sol, y eso se llama patria, hacer patria, es patriotismo. Entonces tu programa sí ha servido y te mereces las palabras escritas ahí como polema, ¿o cómo es? El polema te lo mereces. No digas que no te lo mereces, claro que sí. Se vale llorar. Y por también. otro, se vale llorar. Y por otro lado, pues eso de ensalzar a los padres es una cosa importante. Eso es hacer patria también. Sobre todo después del robo que le hicieron a tu padre de ser presidente de la República después de haber ganado unas elecciones, que fue, como dijimos en un programa, la última oportunidad que se tenía para no entrar en esa guerra que tuvimos, en esos 12 años de conflicto, que se dice 100,000 muertos, pero que fueron muchos más, que no debieron morir. ¿Y quiénes murieron? La clase media y los pobres. Si los ricos no murieron, pues ellos se fueron y regresaron peor que antes. Entonces ahora viene el cambio y has incidido en ese cambio. Desde esta tribuna, desde estos micrófonos, se incitó a la población a que fueran a votar, que perdieran el miedo. Y eso fue parte del gane, porque no alcanzó el fraude, del cambio. Esperamos que ese cambio sea para favorecer a todo este pueblo, no digo a ningún sector, a todo el pueblo, pero sobre todo a los pobres y desposeídos de este país. Correcto, gracias doctor. También nos acompañan hoy en cabina mi amada esposa, Mónica, y un buen amigo, el licenciado Romeo Aurora Yamatei, juez noveno de paz, quien también tendremos esta noche acá como invitado, y a que nos exponga también sus ideas como juez, ¿verdad? ¿Qué opina él acerca de esto que se ha dado en el país durante varios años con el sistema judicial? Y qué opina él de la esperanza que tenemos muchos salvadoreños con el cambio, ¿verdad? Doctor, ¿qué me cuenta? Bueno, buenas noches. Interesante la secuencia que hizo el doctor Guardado, porque yo considero esta emisora como un acto de libertad, de expresión, ¿verdad? Y como dice el doctor Guardado, toda la lucha, al final vino el cambio, y primero Dios, los favorecidos sean los pobres, ¿verdad? Los más pobres de los pobres, y bueno, y buena parte de la clase media, ¿verdad? Porque también han jugado un papel muy importante, y sobre todo en estas últimas elecciones, donde a pesar de todas las insultos, ¿verdad? Injurias y calumnias que propalaron pues los areneros, gracias a Dios el pueblo despertó y logramos pues, a pesar de que el fraude, que gracias a Dios no les alcanzó, pues llegamos a ganar y a tener ahorita pues este sosiego y esta esperanza de que todo primero Dios va
va a mejorar. Buenas noches. Bueno, yo quisiera referirme al último punto que tocó el doctor Guardado respecto de la obra social que está haciendo Martín Claramón. Me parece que es una excelente idea y proyecto que él está llevando a cabo. Es digno de loor, digamos, porque realmente son muy pocas personas las que realmente demuestran el amor hacia el prójimo. Y creo que la obra que él está haciendo es una magnífica obra de amor para la gente, digamos, que están con los recursos sumamente escasos en la zona de la costa del país. Así que yo lo felicito y le conmino a que siga adelante con este proyecto, que Dios le va a bendecir en todos los proyectos que él se logre llevar a cabo. Pues lo felicito nuevamente, y si pudiéramos ayudarle en algo, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Y créame que con ayudar a los más necesitados es suficiente, doctor. La verdad que en todas estas situaciones, mi padre, mi abuelo y mi padre me han inspirado mucho, ¿verdad? La fundación, o sea, la verdad es que la fundación todavía no ha generado nada, y gracias a Dios me ha ido bien en mi negocio, y pues me he tocado la bolsa para esto, y no lo digo porque sobresalir en eso, sino que por decirles, miren, sí se puede, como se dijo, sí se puede, sí se puede. Como digo, sí se puede el cambio, sí se puede. Como decían los areneros ahí, sí se puede, sí se puede. Pero yo les digo, sí se puede. Se puede tocar el bolsillo un salvadoreño y compartir con los demás, compartir algo de comer, algo de beber, algo para la salud, algo para el espíritu. Porque para mí este programa ha sido inspirado por mi abuelo y mi padre en el sentido espiritual. Y de igual manera lo he querido transmitir yo a las personas que lo han estado escuchando el programa, ¿verdad? A que nos inspire, como dijo el valiente Víctor Manuel Marín, cuando el cura le llegó a decir al potro de madera donde lo tenían para el fusilamiento en el 44, hijo, no tiembles, hijo, cálmate, el dolor pasará pronto y ese temblor también. Y aquel hombre con voz fuerte dijo, señor cura, ¿es mi cuerpo torturado y quebrado? ¿Es mi cuerpo torturado y mutilado el que tiembla? Pero mi espíritu está más fuerte que nunca. Aquel hombre que había sido torturado por la Guardia Nacional, le arrancaron las uñas de las manos, las uñas de los pies, le destriparon los testículos. La golpiza en su cabeza fue tal que de un culatazo con aquellos fusilones que ocupaban antes, se le salió el ojo izquierdo, ¿verdad? Y le quebraron las piernas de las rodillas hacia abajo. Tanto era la situación de él que le hicieron un potro de madera para poderlo fusilar. Igual que les dijo el teniente Alfonso Marín, su último deseo, son 3, le dijo. Mi padre era cadete de 5º año cuando el fusilamiento, de 4º año cuando el fusilamiento, y mi general Omar Torrijos era cadete de 2º año, si mal no me equivoco. Y cuando aquel hombre vino y dijo 3, y le dijo, ¿cuáles? Voltearon a ver a Martínez y Martínez asentó que sí con la cabeza. Primero, que El Salvador sea libre un día. Segundo, que no me venden. Y tercero, que me dejen llevar la voz de mando del pelotón de fusilamiento. Dice mi padre contaba, y todavía a sus 80 y pico de años se le erizaban, o sea, se le notaba y sentía él, cuando mi padre decía, y aquel hombre dijo, pelotón, preparen ar, apunten ar, y de repente dijo, tirador cuarto de la izquierda, baje el fusil porque me está apuntando al rostro y puede hacer que me pegue, mi familia no me va a poder ver en el ataúd. Y él mismo dijo, fuego. Y así murió el teniente Alfonso Marín, y murió el capitán Gaviria, hijo de Maximiliano Hernández Martínez, hijo fuera de matrimonio. O sea, esas son las situaciones de la vida que nos hemos olvidado, de los patriotas que nos hemos olvidado. Enrique Álvarez Córdoba, ¿verdad? Recordamos a Monseñor Romero y lo seguimos recordando, está bien, pero ¿por qué no recordar a los demás? Ya lo he dicho, Enrique Álvarez Córdoba, un hombre del gran capital de El Salvador que decidió entregar su vida. Borgonovo Paul, lo mataron,
Borgonovo Paul fue el que dijo que mi padre se fuera en su avión para evitar que cualquier cosa sucediera, ¿verdad? Fíjense que yo estoy conversando con alguien que me recordó que alguien que traicionó mucho a mi padre en esos momentos fue ni más ni menos que Rivas Galón, Ernesto Rivas Galón, porque él engañó a mi padre con que iban al consulado de Sudáfrica y que ahí se iba a arreglar todo, y él lo llevó engañado a la casa de él, y ahí estaba Santibáñez, el Chivo Iraeta y otro secuaz de aquella banda de asesinos de aquellos tiempos, e hicieron que mi padre firmara un documento que no tenía por qué firmarlo. Y ahí está el Rivas Galón, hoy es analista, como hoy cualquier pelagato es analista político. Entonces, eso es algo pues para comentar. Mi amigo Romeo tuvo la oportunidad de conocer a mi padre y conversó con él en muchas ocasiones. El papá de Romeo ha sido un abogado muy querido, muy respetado en el ámbito legal, un abogado muy, muy respetado, el doctor Aurora, ¿verdad? Fue magistrado muchos años en la corte, de los magistrados que yo creo que hay poquitos, ya no hay, ¿verdad? Pero de esos buenos ejemplos, ¿verdad? Y buenas noches, Romeo. Buenas noches, Martín. Qué gusto estar aquí acompañándote y rememorar la memoria de tu padre. Un hombre que a través de su vida dio el ejemplo de honestidad, dio el ejemplo de honradez, de rectitud. Un hombre que verdaderamente está recibiendo lo que merece. Lástima que no se le dio en vida, para que él hubiera visto los frutos de lo que sembró, con sacrificio a lo largo de toda su vida. Doctor, una pregunta con relación a hemos visto que se menciona al doctor que fue alcalde, Silva, como futuro ministro de Salud. Pues algo así se ha dicho, ¿verdad? Se habla tanto. Pero ¿usted qué opina de eso? No creo que sea conveniente, de ninguna manera. Él ha demostrado durante mucho tiempo no ser, haber traicionado movimientos como quiso hacernos perder el movimiento médico cuando yo estaba dentro de esa dirigencia. Había una cosa ahí que no estaba bien en la relación con Paco Flores, y creo que esto fue una de las cosas que impidió que fuera candidato por el FMLN, porque se conoció ahí también. Entonces el Frente también, porque él con su carisma que tenía en ese momento y en su posición de alcalde, estaba prácticamente listo para ser presidente, tenía mucha popularidad, pero esas situaciones dentro del Frente y con la lucha médica, creo que lo votaron su imagen. Y además de eso, él siempre ha sido privatizador, y nosotros los médicos estamos en contra de la privatización de la salud, porque sería hacerle más daños, y por eso prácticamente estuvimos en conflicto. Una de las cosas, es lo único que logramos detener, y ahora creo que se va a detener, y entonces nos preocupa que él vaya a dirigir el ministerio. Doctor Maza, aquí lo vamos a comprometer a todos. Bueno, sí, se menciona, pero todavía no se sabe. Y como dice el doctor Guardado, pues en el movimiento que nosotros tuvimos, en la Marcha Blanca, tratando de impedir precisamente la privatización de la medicina, sí él tuvo que ver en ese momento, tratando de hacer fracasar prácticamente el movimiento. Entonces ahí fue que él se dio a conocer pues en esa otra faceta, y entonces pues tiene ese antecedente, y por lo tanto dentro del gremio médico hay mucha gente que no está muy de acuerdo en que si probablemente a él quieren poner de ministro de salud, pues no está mucho médico no está de acuerdo por ese
antecedente que él tiene. Sí, es por ejemplo, el colegio médico, el sindicato del Seguro Social, hay mucha gente que, CIGESAL, por ejemplo, también, mucha gente que no ha olvidado esa parte de él, ¿verdad? Así es que, como les digo, pues hasta ahorita pues prácticamente no se sabe si en realidad él va a ser, se dice mucho, ¿verdad? Pero como dijo Mauricio, espérenme, no coman ansias, espérenme, vamos a tratar de hacer un gabinete lo más selecto posible y lo más capaz y lo más ético y lo más moral y que vean precisamente por las necesidades del pueblo. Así es que es mi opinión. Doctor Tejada. La verdad que se escuchan tantos nombres que al final no sé quién verdaderamente será el ministro, pero sí los colegas tienen toda la razón. Recuerdo al menos 2 artículos que él escribió, uno en la prensa gráfica, donde la orientación era completamente hacia la privatización de la salud. En ese momento eran cuando el gremio médico se puso, digamos, en alerta para evitar que esto se llevara a cabo. Si ustedes recuerdan las marchas blancas, que fueron varias y multitudinarias, precisamente para evitar la privatización de la salud, ¿verdad? Entonces, sí, pues realmente tiene ese estigma el doctor Silva, y no sé, a menos que hubiera cambiado de opinión, pues no sé qué tan factible sea que él pudiera llegar a ser ministro de salud. Hay tantos que en realidad no se sabe quién podrá ser. Bueno, eso por el lado... Piñata. Piñata de la Garduña. No me consta. Bueno. Es piñazo como 20. Ok. Bueno, y otro de los grandes temas que también nos toca a nosotros como país es el tema de la justicia en el país. Y para ello, pues también quizás vamos a tener pues el gusto de conversar también esta noche con el licenciado Romeo Yamatei, ¿verdad? Sí. Y Aurora Yamatei. Y precisamente le queremos... Sí, hijo de Romeo Aurora y de Conchita Yamatei. ¿Cómo no? El tema de la justicia, licenciado, en el país, estamos hablando de casos emblemáticos que quedan todavía sin resolverse y a la vuelta de la elección de un fiscal general de la República. ¿Qué opina al respecto de esto? Estamos viendo el caso Katia Miranda, que se le está últimas semanas que ya el fiscal va a estar en el cargo y se está viendo que se ha reactivado. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, en lo personal yo creo que como un antecedente debemos recordar que uno de los detonantes de un problema social es la sed de justicia no satisfecha del pueblo. No obstante, la Constitución, que nace de los acuerdos de paz, entrega a un órgano judicial, no tanto órgano judicial, pero un sistema de justicia, integrado por policía, integrado por fiscalía, integrado por tribunales, integrado por otros entes que tienen que ver con la administración de justicia, específicamente con la reinserción del delincuente. Hemos empezado a caminar. Hay muchas falencias, han habido muchos problemas y creo que hasta cierto punto todavía necesitamos avanzar más. Reactivar un caso emblemático sin ningún fin implica demostrar que se cree que la justicia tiene que caminar hacia adelante. Y precisamente es lo que tenemos que hacer, pero no solo con un caso. Tenemos que reactivar muchos casos. Podemos mencionar muchos casos en los que todavía esperamos que se haga justicia. Por ejemplo, el caso de mi madre, de la ingeniero Conchita Yamatei, que un día 23 de noviembre de 1996 salía de una finca de revisar los trabajos y fue cobardemente asesinada de un disparo en la espalda. Y a estas alturas, pues todavía no ha sido condenado nadie por ese asesinato. Así que mi opinión es que tiene que hacerse un énfasis en que la administración de justicia
no debe tener un color más que el color de la bandera patria. La administración de justicia tiene que ser equitativa, ecuánime, apartada de cualquier interés mezquino y precisamente tiene que ser un apostolado, tiene que existir una voluntad de servicio de quien esté en los puestos claves. Porque si no, nos vamos a acomodar y va a suceder lo que estamos hablando. Bueno, Cuesta investigar, podemos ir a tocar fibras sensibles, entonces, llegamos hasta cierto límite. No, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. La administración de justicia tiene que evolucionar aún más. ¿Cómo no, doctor Maza? Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cree usted entonces que durante el juicio anterior hubo corrupción de parte de la justicia? Depende cómo definamos la corrupción, doctor. Porque una mala investigación, un no poner suficiente empeño, podemos entenderlo como corrupción. Si yo tengo la capacidad de profundizar y no lo hago, estoy en esencia corrompiendo. Es decir, tenemos que ampliar el universo para poder determinar qué hay. Pero hablar de otros fines oscuros, de otras cosas oscuras, mire, si eso ha sido el mal de la administración de justicia toda la vida. Entonces, todo eso lo tenemos que erradicar. Y la única manera de erradicarla es volviendo a los servidores judiciales, a los servidores fiscales, a los servidores de la Procuraduría, gente que entienda que tiene una misión que cumplir y gente que entienda que su misión no es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, su misión es todo el día, todos los días. Con ética y responsabilidad. Indiscutiblemente, doctor. Eso es algo que se tiene que tener como una condición sine qua non para que alguien sea servidor judicial, desde el más humilde hasta el más encopetado. ¿Cómo no? Yo entiendo que en el caso de Katia Miranda hubo una contaminación de la escena del crimen y un ocultamiento de los testigos y de qué sucedió. Y se llevó a cabo un proceso totalmente viciado y se llegó a sobreseer, así se llama, Sí, sobreseimiento de los acusados dentro de un proceso que era totalmente contaminado, corrupto, ilegal. Entonces, ahora se abre bajo otra figura en la que se pretende, quizás sin muchas bases de tipo legal ni de investigación, tratarse de un secuestro. Pero si todas las investigaciones, empezando por la escena del crimen contaminada y todo el proceso fue viciado, aunque ya hayan sido juzgados y hayan sido sobreseídos estas personas, al ver que el proceso fue totalmente, no fue el debido proceso el que se siguió, en pruebas contaminadas, testigos falsos, etcétera, todo lo que se llevó a cabo, puede declararse el sobreseimiento como ilegal y volver a reabrir en base a violación y asesinato de uno de los crímenes más horrendos que se han cometido en este país. Y eso es indicativo de una falta de justicia. Y todos los años el Departamento de Estado de los Estados Unidos nos está diciendo que se mejore el sistema judicial. Y los fondos del milenio no se le han dado a este país precisamente por eso. Parece ser que esta es como una presión de allá para que abrieran el caso de Katia Miranda. No sé qué es su opinión ahora. A mí me preocupa todo el sistema de justicia, porque aquí se le aplican las leyes a los pobres y a los que tienen dinero. A eso no se les aplica. Precisamente, doctor, es de lo que hablamos. En el caso tan triste, tan trágico de Katia Miranda, desde el momento que la niña es asesinada, hay un manejo tendiente a lograr la impunidad, con una complicidad velada de quienes llegan en el momento al lugar, y esto no fue sancionado. El caso tomó tal revuelo que, por las razones que haya sido, se logró encontrar dentro de la legislación la brecha
Y esa brecha, podemos cuestionarlo, legal, es ética, es moral, no lo es. Entonces es lo que tenemos que mejorar, no lo tenemos que mejorar nuestras leyes, tenemos que mejorar la calidad personal de todos los integrantes del componente que sea de la administración de justicia, para evitar estos casos. Este caso, usted me dice, puede ser considerado ilegal el sobreseimiento. Mire, tenemos un código que nos establece lo que sucede, tenemos la Constitución que nos establece el no doble juzgamiento bajo ciertas circunstancias. La apertura del caso nuevamente bajo diferente figura, lo que nos está diciendo es que se ha hecho una investigación que ha sido avalada por la UCA, por el IDUCA, y que eso le da seriedad y le da pues cierta garantía de transparencia, en donde con las dificultades que han sido se ha profundizado y se ha encontrado que hay hechos concomitantes al asesinato que no han prescrito y que por lo tanto tienen que ser juzgados. Y en ese sentido yo creo que es una muestra de que El Salvador necesita mejorar profundamente la administración de justicia. Necesita agotar la investigación de un hecho, necesita agotar la aplicación de las figuras penales a los delincuentes. Este es un caso grave, doctor. Pero ¿qué sucede en un caso pequeño? Cuando un delincuente a usted le asalta y porta un arma y no porta documento. Mire, si hay una figura que se llama concurso ideal de delitos. Y si él portaba el arma y es el medio para cometer el delito de robo, pues él tiene que ser juzgado por los dos delitos que ha cometido, no solo por el robo. Pero vamos más adelante. ¿Qué sucede cuando llegamos a una sentencia? Tenemos un sistema penal que es loable. Yo he visto una cooperativa de exreos que están haciendo artesanías. Es loable que se quieran reinsertar. Pero ni ellos están en las condiciones para reinsertarse en la mayoría. Ni el medio social ha sido reacondicionado para aceptarlos. Si aquí la sociedad salvadoreña tiene que dejar de lado una cantidad enorme de tabús y aceptar que somos hombres libres y aceptar que dentro de esas libertades tenemos nuestra individualidad y que no debemos transgredir el derecho de los demás, como dijo el prócer mexicano Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y dentro de ese respeto a los derechos de los demás, construir un nuevo marco de convivencia social, en el cual tiene que tener una primordial importancia la administración de justicia. Es que mire, yo siempre he dicho, y lo dije desde el púlpito de la cátedra universitaria que he dado de Derecho Penal, de Introducción a la Ética y de Ética Profesional. El derecho penal hablaba de tres aristas. Hablaba de que había que prevenir, que reprimir y que reinsertar. Mi humilde opinión, son 5. Está bueno, hay que prevenir, está bueno, hay que reprimir, pero antes de reinsertar tenemos que readaptar y tenemos que reacondicionar, y en eso estamos fallando. Componente represivo de la administración de justicia tiene que ser el último, es lo que estamos enseñando en las escuelas de derecho. El derecho penal es la última ratio, el último recodo. Tenemos que evitar llegar a eso. ¿Pero cómo vamos a llegar a eso, doctor? Satisfaciendo las necesidades sociales. Logrando que en todos los demás componentes de la justicia, porque solo estamos hablando de la justicia penal, hablemos del derecho civil, del derecho de familia, del derecho laboral. De los derechos humanos. Por supuesto que los derechos humanos en general. En tanto no podamos satisfacer en las demás ramas de la jurisdicción las pretensiones de la gente, entonces vamos a estar caminando siempre hacia un conflicto social. Licenciado, una pregunta. ¿Qué opina usted acerca del tribunal que ha venido y que está instalado pues en el espacio de la UCA más bien, y están pues abordando los temas de violaciones a derechos humanos graves que se cometieron en el país en época digamos, de la guerra, podríamos decir, y crímenes, matanzas de grandes poblaciones?
Quizás usted nos pueda ampliar un poco más acerca de cuál es el carácter de este tribunal y un poco, ya nosotros más o menos veíamos en los medios de comunicación que su carácter es de sanción moral para el Estado, pero además también lleva implícito el hecho que el Estado retome aquellos casos por los cuales no se ha dictado ninguna sentencia, de los cuales el Estado no ha reconocido el derecho de las víctimas. ¿Qué opina usted acerca de este tribunal y qué esperaríamos el día de mañana? Creo que concluyen ya sus revisiones de estos casos. Bueno, yo creo que basados en el derecho internacional, tiene asidero que exista un juzgamiento, porque el derecho a la verdad, el derecho a la información es parte de los derechos que tenemos los seres humanos. Y si a través de este tribunal yo voy a saber la verdad de lo que pasó con mi pariente, lo que pasó con mi amigo, y se va a dar una sanción de carácter moral, a efecto de que esto sirva cuando menos de ejemplificante y ejemplarizante para que no se repita en el futuro, yo creo que está bien. Y creo que el día de mañana que concluyan vamos a tener hechos reveladores, vamos a tener ciertas recriminaciones que es necesario que se tomen en cuenta. ¿Y que es necesario que se tomen en cuenta? Porque aun cuando dicen por ahí que hacia atrás ni para tomar impulso, la historia nos da lecciones. Y si no aprendemos las lecciones de la historia, si no nos proyectamos hacia adelante, precisamente conociendo las causas de lo que sucedió, para evitar que eso se repita, entonces no hemos avanzado. Estamos en un círculo vicioso en el cual nunca vamos a poder obtener lo que anhelamos, que es nuestra verdadera libertad, pero libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de creencias políticas, libertad económica. Entonces yo creo que es importantísimo lo que se está haciendo. ¿Cómo no? Tal vez una pregunta en ese sentido, porque el señor Tomás, que viene de Valencia, ¿sí? Es de representante de Valencia, y otros integrantes de España. Esta comisión está integrada por varios representantes internacionales, o sea, es un grupo multinacional. Pero lo más interesante y a lo que me quiero referir es a la presencia de tribunales españoles. ¿Qué incidencia podrían tener dentro de el marco de todos esos sucesos que se han dado aquí, que se están revisando? Porque si hacemos la revisión de todo lo que pasó desde los años 70 para acá, nunca se va a terminar, ¿no? Bueno, yo creo que podemos revisar inclusive un poco atrás, pero el punto es este. Recuérdese que la legislación española es de la legislación más avanzada en tutela de derechos humanos. Y quiero decirle algo, la legislación salvadoreña no se queda atrás, porque nuestro código penal actual, nos permite poder juzgar crímenes de lesa humanidad sucedidos en otra parte, que es lo que la legislación española ha hecho con la Audiencia Nacional, con Baltasar Garzón. Sencillamente yo creo que en alguna medida puede la justicia española, al ver la magnitud de los hechos, retomar los casos dentro de su jurisdicción, dentro de lo que es la Audiencia Nacional, como se hizo en el caso de Pinochet y otros casos célebres. ¿Cómo no? Tenemos una llamada, voy a interrumpir un momentito. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches. A ver, tenemos todavía... Hola, buenas noches. Judice, Carlos Belli les está saludando. Excelente, Carlos, lo extrañamos por aquí. Yo solamente quería opinar, buenas noches Martín, buenas noches amigos ahí, que me parece a mí que en El Salvador hay como un temor a enfrentar la justicia, como que hay un temor a que se conozcan responsables, a deducir responsabilidades de la gente que ha cometido todas esas atrocidades. Pareciera como que no hay una clara voluntad de enfrentar estas cuestiones. Y yo creo que el nuevo gobierno, el gobierno de Mauricio, tiene esa gran responsabilidad. Ahorita como que se nos abre una esperanza de justicia, porque, bueno, todos
y todas en este país somos, ¿cómo les diría? Somos veteranos de una guerra y somos víctimas, y de alguna manera muchos también hasta somos victimarios de una guerra, y tenemos que cerrar esas heridas, y las heridas no se cierran mientras no se enfrenten las circunstancias, mientras no de veras uno se sincere consigo mismo y desde adentro del corazón pida perdón, se perdone y perdone a los demás. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, Carlos, también aquí hay una pregunta. Bueno, no escucho casi nada. ¿Podrías decirme otra vez? ¿Cómo no? Agradecemos su comentario, Carlos, y vamos a escuchar también la intervención aquí de nuestro amigo que nos acompaña en cabina, Wilfredo. Adelante. Carlos, no es miedo. Aquí en El Salvador se ha institucionalizado el oculto de la verdad. El problema entonces es que políticamente hasta tiene una base filosófica de no dar la verdad al pueblo, para que el pueblo siempre se mantenga en ignorancia y no sepa defender lo que le corresponde defender. Eso es lo que pasa, no es que sea miedo, hay una filosofía política de ocultar la verdad. Eso hay que destruirlo, pero para destruirlo hay que destruir todo el sistema oligárquico y crear un nuevo sistema oligárquico que tenga una filosofía de dar a conocer la verdad, aunque el sistema o miembros oligárquicos caigan. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Don Claramón. Sí, dígame, buenas noches. En primer lugar, que todas las personas que están ahí con usted, Dios las bendiga. Es bien importante valorizar el trabajo de los patriotas. Y al principio daba la impresión, Claramón, de que como que era un niño asustado. Y hoy nos damos cuenta de que Martín Claramón es un gran hombre, un gran personaje ya con gran conocimiento. Y toda la exposición que hacen ahí los doctores y usted van encaminados al derramamiento de sangre que hubo, al dolor. Entonces, Dios les ha abierto la puerta a ustedes para estar en lo máximo ahora que el pueblo más lo necesita. Dice de que en este sistema que estamos viviendo nosotros es algo increíble cómo hemos sobrevivido, porque tal vez digo yo de que la ignorancia que nos tiene a nosotros así, pero si no fuera por la radio Cadena Mi Gente, el programa de Martín Claramón, nosotros estuviéramos siempre en la ignorancia. Cómo nos han ayudado, nos han despertado. Fíjense de que nosotros hemos trabajado, más que todo yo trabajé clandestinamente, ¿verdad? Pero ahora que veo que Claramón tiene un trabajo más importante que es trabajar con la caridad, es importante ayudarle, ¿verdad? Porque la vez pasada vi que Claramón sabía los 12 pasos. Entonces yo soy un experto en los 12 pasos. Y si en algo les puedo ayudar, pues estoy a la orden. Ya sabe quién le habla Juan, del kilómetro 10. Así es de que los felicito y adelante, pues, porque no se olviden de que detrás de ustedes va el pueblo también ayudando en cualquier manera. Y les agradezco, y a todos los que ustedes que están ahí, que Dios les derrame muchas bendiciones y muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus palabras. Quiero oír la opinión del doctor Masi y el doctor Tejada con respecto, por ejemplo, a mí se me ha dicho fuera de la radio y aún en las primeras llamadas, en los primeros programas me decían, el resentimiento, sí, yo soy sincero, yo soy un gran resentido. Y gracias a Dios me trato de esforzar lo más posible, doblo mis rodillas y le pido a Dios que me ayude a deshacerme de ese defecto de carácter tan fuerte que tengo. Pero sí, doctor, yo le voy a decir, a mí me da un gran malestar, un gran dolor darme cuenta que en este país transitan calañas de personas como Arturo Armando Molina, asesino y expresidente de la República, y como el Carlos Humberto Romero, que Molina vive en una mansión en Panamá, allá por Chiriquí, tiene grandes propiedades en Panamá, uno de los mayores accionistas de Cemento Cesa,
Aunque sea un miladrillo tengo ahí. Pero la verdad, no hombre, ¿cómo es eso? Si esos hombres comenzaron, fueron de los, si no los que lo comenzaron, fueron de los que enardecieron, o más, como quien dice, más leña le echaron a ese fuego en los años 70 haciendo esas atrocidades. O sea, ¿cómo nos podemos quedar callados si el dinero que traen esos hombres, si Molina venía del campo, un hombre de una condición económica sencilla? Era campesino del campo, Era como él dijo, campesino del campo. Romero, otra persona de escasos recursos económicos, su familia. Pero hoy son grandes empresarios, millonarios. Esa gente a costa de la sangre, verdaderamente sangre del pueblo. O sea, hay muchos más. Sangre de patriotas. Sangre, sí, entonces a mí me da cólera. La vez pasada vi a Romero, ahí en Multiplaza, ahí anda una enfermera, anda un muchacho, andan 3 personas con él, ¿verdad? Dando vueltas por ahí libremente. No, si esos hombres mandaron a matar a centenares de personas. Bueno, si Molina hasta se menciona que tuvo que ver en el secuestro y el asesinato de Ernesto Regalado Dueñas, que por eso ahí negoció cuestión de la CESA, y eso se mencionaba desde los años 70, y lo mencionaban militares, como el coronel José Mario Rosales y Rosales. No lo dice este simple ciudadano que se llama Martín Claramón. O sea, lo decía gente que en esos momentos estuvo en el poder militar de este país. Entonces, quedarnos callados ante eso yo creo que está mal hecho. No sé qué opina usted, doctor Maza y doctor Tejada. No sé si antes de la opinión, si me permiten, hay una llamada, creo. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Referente a lo del doctor Héctor Silva. ¿Cómo no? Yo quería opinar. Soy una de las personas que fui afectada cuando él estaba como alcalde, ejecutando un despido injustificado a través del señor Mario Valente. Y le dio seguimiento el doctor Silva, aunque a mí se me violó el derecho de audiencia. Y en ese momento lo que hicieron es mandarme a hablar con el gerente general de la alcaldía. Esto es en el año 97. Y lo estoy haciendo referencia porque acuérdese que todos los políticos hacen daño a la ciudadanía y se les olvida. Siempre llevan cola. Es el momento en que yo puedo opinar. Radio Cadena, mi gente. Y puedo decir que este señor no es una persona digna de llegar a un cargo mucho menos en el cargo de salud. Porque si a una persona se le violan sus derechos laborales y él no da audiencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué puede esperar cuando son casos tan delicados? Ahorita el Seguro Social está bien enfermo con el tipo burocrático que tiene. Entonces, yo soy de la opinión que no debe ser ese tipo de personas, porque si una persona le da permiso a otro para que violente un derecho laboral, ¿qué podemos esperar del señor Silva? Muchas gracias. Bueno, doctor Maza. Bueno, importante lo que dice la señora, ¿verdad? Porque ha tenido experiencia mala. Pero volviendo a lo anterior, pues sí, yo creo que todo lo que usted mencionó, pues ahorita no vamos muy lejos, pues. Si los presidentes que hemos tenido de Arena no tenemos buena, ¿cómo se llama? Fe de lo que hicieron, pues. Imagínese usted, por ejemplo, Flores, pues, Paco Flores, no, ahí anda tranquilo, pues. Negrito el Batey. Ese señor, ahí anda tranquilo para arriba y para abajo. Como era amigo de Mónaco, piensa que él era el príncipe de Mónaco. Exacto. Pero no era el príncipe de Chalchuapa. Exacto, no hasta lo invitó, pues, y lo visitaba y todo lo demás. Entonces, pues yo siento que esto nunca se ha perdido, pues. Y hoy con el cambio, pues nosotros tenemos, primero Dios, otra esperanza, ¿va? Y con respecto a lo de Katia Miranda, pues esos crímenes, que ha sido emblemático porque ha tenido una dimensión en el sentido que han estado implicados a ver qué tipo de personas muy influyentes, pero estas clases de problemas se da entre la gente pobre también, que no los ventilan, no los sacan a la luz, ¿verdad? Y yo admiro
la forma o en el anhelo de buscar justicia del IDUCA y de los derechos humanos, porque antes aquí no habían derechos humanos, pero aún así a los derechos humanos no les hacen caso. Ellos hacen lo que quieren. Hasta ahorita, por ejemplo, el fiscal que tenemos ahorita, no sé por qué al final que desde su mandato volvió a agarrar el caso de Katia Miranda. Si algo se quiere salvar. Entonces, aquí la justicia solo la ha denunciado prácticamente los derechos humanos, pero nunca les han hecho caso por el sistema de gobierno que hemos tenido siempre, toda la vida, la corrupción exagerada que hemos tenido. Pero primero Dios, pues, viene el cambio. Doctor, me permite un momentito, doctor Tejada, solamente tenemos a mi madre en línea que quiere decirnos algo. Mamaita, buenas noches, mamá. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Les habla Gloria Villafañez. No se le escucha bien, mamaita linda. No. Ahorita. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Les habla Gloria Villafañez de Claramón. Hijo mío, solo quería decirte lo orgulloso que me siento de ti, así como lo estaría también tu padre que tanto te amó. Sabes que te amo. Bueno, pueblo salvadoreño, mi lindo pueblo salvadoreño, buenas noches y que Dios los bendiga. Amén, madrecita linda. Tuvimos la oportunidad de escuchar a la verdadera primera dama de la nación, 1977-1982. Te amo también, madrecita linda. Doctor Tejada. Bueno, sí, yo creo que esto, hablar de la justicia es un tema bastante espinoso, ¿verdad? Pero yo creo que si realmente aquí va a haber justicia, tiene que haber justicia para los dos bandos, no solo para un bando, porque aquí prácticamente se ha estado hablando nada más de un espectro de la política salvadoreña, o sea, nada más a los expresidentes que han habido y parte del ejército, pero también acordémonos que la guerrilla no anduvo tirando flores. Entonces yo creo que eso, si verdaderamente va a haber justicia, tiene que ser una justicia pareja, no inclinada para ningún lado. Eso es lo que yo esperaría, si realmente quieren que este pueblo salvadoreño pueda convivir en paz. De lo contrario, si seguimos abriendo heridas, vamos a volver nuevamente a sufrir un conflicto. De acuerdo, doctor, aquí estamos abiertos a la hora del patriotismo. No quiero pensar que se es en miniatura, ¿verdad? Así que aquí podemos expresarnos, ¿verdad? Libremente. Licenciado Yamatei, después tenemos a Wilfredo con comentario, después al doctor Guardado, después a Wilfredo. Bueno, efectivamente yo comulgo con lo que ha dicho el doctor. La administración de justicia aquí tiene que ser pareja. Aquí, como yo lo dije, la administración de justicia, el único color que puede tener es el color de la bandera, el color de El Salvador. Aquí el que cometió un delito, pues tiene que ir a juicio, se le tienen que garantizar sus derechos y, por supuesto, se tiene que dar un resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estamos hablando en un espacio de tiempo tan corto de una cantidad tan grande de hechos que no nos alcanzarían 20 programas más si buscamos quién cometió esto y quién cometió aquello. Pero como también lo repetía, si no hacemos el mea culpa del país, de conocer las causas y de conocer a los autores, no vamos a poder proyectarnos al futuro. Veamos cuáles van a ser la totalidad de hechos que los tribunales españoles o la delegación va a conocer. Yo creo que ellos tienen una mente abierta, imparcial, y no van a juzgar un caso, otro caso y otro caso para atribuírselo solamente a un bando. Lo va a hacer a quien sea el responsable. Ahora bien, lo preocupante es que no estemos
en la condición de proyectarnos al futuro. Que hablemos y hablemos, pero no hagamos realidad los cambios que se necesitan en el sistema de administración de justicia. La llamada de la primera persona es una muestra que la administración de justicia, aquí solo hemos tocado la justicia penal, como yo lo decía, pero esa mujer tiene sed de justicia. Se le violaron sus derechos laborales, se le violaron sus derechos humanos, no cometieron un delito. Y sin embargo, es un problema social el que se generó porque quedó una madre sin su empleo. Entonces tenemos que mejorar todo el espectro de la administración de justicia. Y eso pasaría, y se los dejo la pregunta a todos, por considerar también el hecho de quitar, o más bien revisar la ley de amnistía nuevamente. Aquí, ya lo dijo el señor juez, ya lo opinamos nosotros, la justicia es ciega y la justicia tiene que ser para todos por igual. La desgracia en esto, estamos señalando casos, y quienes violentaron los derechos humanos, hicieron matazones, fue el ejército, dirigido por nuestro capital, por nuestros oligarcas, porque estaban defendiendo los intereses del dólar, los intereses de la oligarquía, no los intereses de la población. Y la violación de derechos humanos nos llevó a esto. La falta de lograr tener un gobierno elegido por el pueblo. Si es que hasta ahora estamos haciendo una elección. Se hizo con Duarte, pero desgraciadamente Duarte se rodeó de las personas menos agradables y menos idóneas, que le corrompieron su gobierno. Y por eso fue una mala administración y la oligarquía pudo tomar posición. Fíjense que quiero referirme a una cosa. Este programa ha estado revisando la historia, conociendo la realidad actual, y lo que tiende es a transformar nuestro futuro. A eso vamos. O sea, conocer la historia es sumamente importante para no cometer los mismos errores que se cometieron allá. Cuando decimos revisar la justicia, revisar todo esto, pues saber la verdad. Yo quiero saber dónde enterraron a mi primo, yo quiero saber dónde enterraron a mi hijo, dónde lo mataron, qué se hizo, todo eso hay que conocerlo. Igual por los dos bandos, pero desgraciadamente 99.99% lo cometió el ejército. Y en eso estamos claros. Yo creo que de esa manera se hicieron las cosas, pero sí, tiene que hacerse justicia. Conocer nuestra realidad, y Martín, en este programa, ya le dijeron que era un niño, ¿qué? Al principio. Que era un niñito bien que venía a hablar aquí. Y ahora que ha demostrado su madurez, sus conocimientos, su sensibilidad social y su proyección social, el tratar de cambio. Si es que desde este programa se ayudó a la elección de Funes, se llamó a la población a votar, no a votar por alguien, pero sí votar por los cambios. Y esa sed de justicia que aquí se está manifestando este día, también, ¿por qué? Porque estamos conociendo la parte histórica, la realidad actual, para transformarla, para mejorar nuestra sociedad en general, nuestro pueblo. No es tan sencillo, sí, hay que hacer medidas sociales, hay que ver, ¿y quiénes votan por Arena? Los pobres. Pero doctor, usted acaba de tocar un punto bien importante. Usted tiene toda la razón. Yo diría que el 99% de responsabilidad fue de los malos militares, pero también el voto duro de Arena está en el campesinado. Y entonces durante muchos años, por la ignorancia, yo estuve platicando hace poco en un cantón, de ahí por Usulután, ahí Guadalupe, y me dice un señor, mire, me dice, pero es que por ejemplo a mí, me dice, allá por el 83, la guerrilla me llevó a un hijo y a 2 sobrinos que estaban pequeños. Entonces yo no volví a ver a mi familia, no los volvimos a ver. Ya después nos enteramos que los habían matado, ellos se los llevaron para que les anduvieran cargando
los alimentos y otras cosas. Entonces, en esa área sí creo también de que mucha de esa gente guarda temor de malas acciones que tuvieron malos miembros de la guerrilla, ¿verdad? Estamos claros de todo eso. O sea, estas cosas hay que conocerlas para que no vuelvan a suceder en este país. Así Pero es. ¿por qué los pobres, por qué los campesinos han votado por Arena? Por su ignorancia. Eso ya lo tratamos en un programa anterior. Por su ignorancia. Por su falta de salud, porque son los abandonos, educación y salud. Por el alcoholismo que nos metieron desde la colonia al campesino, a todo este pueblo. Y estos 20 años, voy a agregar yo, se les metió la droga para terminarnos de arruinar. Pues. Yo ahorita una llamada de mi hermano Juan Carlos, que es militar retirado, y me dice, lo que están diciendo es mentira, que fue el 99% culpa de nosotros los militares. Entendamos una cosa, los malos militares de este país arruinaron la Fuerza Armada y la pudrieron, comenzando por José Napoleón Duarte en los años 80, que como mi padre lo decía, no lo dice este pelagato de Martín Claramón, Duarte ha logrado su propósito, ha corrompido a su máxima expresión a la institución armada para acabársela y aniquilarla. ¿Verdad? Estemos claros en esa situación, sí, los malos militares de aquella época, mencioné yo en los 70, Iraeta, Castillo Yanes, y tantos más que podríamos mencionar, que fueron malos miembros, el famoso hombre del machete, Alvarenga en la Guardia Nacional, era un asesino de primera calaña, ¿verdad? La guerrilla también hicieron atrocidades, hubieron asesinos, ahí está Mayo Cibrián, que muchos de los miembros dirigentes del FMLN lo mandaron a asesinar mucha gente en San Vicente y otras partes del país. Y por último, ya para los acuerdos de paz, lo quisieron mandar a matar a Mayo Cibrián. Si no acordemos de la Crucita, aquella gran patriota que estuvo ayudando a la FMLN, que la acusaron de no sé qué traición, que le daba información a la Guardia, y de eso se aprovecharon y le metieron 60 y pico de puñaladas. Esto contado por gente, miembros de la guerrilla en ese entonces, personas que yo conozco. Entonces, no recrudezcamos la situación de que aquel fue peor que yo, etcétera, etcétera. Unámonos en un pensar de que tenemos que resolver una situación para un buen futuro del Salvador, pensar y actuar como patriotas salvadoreños. Se cometieron errores en el pasado y hay que saber quién los cometió y que tengan las consecuencias. Yo he estado preso, a mí me han metido preso, ¿verdad? Cuando yo andaba endrogado y haciendo babosadas, yo estuve preso y pagué las consecuencias de mis malas acciones. Yo pienso que Arturo Armando Molina y otros también tienen que pagar las consecuencias, ¿verdad? No puede ser la ley para el descalzo. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero el doctor quiere decir ahí unas dos palabritas. No, solo aclarar que cuando yo me refiero a los militares, me refiero a los malos. Si en el ejército había gente buena, y hay gente buena todavía. Entonces, esta gente ha sido diferente. Entonces, que no me vayan a echar encima todos los chafas, pues. Bueno, se nos acabó el tiempo. El día lunes vamos a tener la oportunidad nuevamente de tener a Wilfredo con un problema. ¿Cuánto nos queda, Samuel? Se acabó el tiempo. Solamente mi hijo, Martín Antonio, de 7 años, quería decir unas palabras rapidito porque no estamos para chistes. Bueno, quisiera decir que el coronel Claramont fue un gran patriota y acepto eso, y como dijo mi abuela, él quería a mi papá, él trató de pagar lo que pudo cuando mi papá estuvo preso, pero mi abuelo fue muy grande. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Ya les agradecemos mucho, licenciado Romeo Aurora Yamatei, doctor Guardado, doctor Maza, doctor Tejada, Wilfredo, Yudice, buenas noches, pueblo salvadoreño, patriotas salvadoreños, muy buenas noches, y los esperamos para el día lunes, el último programa, hasta este momento, el último programa de la hora del patriotismo, por el momento, pero seguiremos haciendo patria desde nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Los amamos mucho. Madre Santísima, bendita mujer, primera dama de la nación, 1977-1982, Gloria Villafañe, viuda de Claramón, esposa del presidente legítimo, que con todo el honor y la gloria humana murió siendo un hombre honrado y honesto, coronel de caballería, cuna de valientes, Ernesto Antonio Claramón Rosville.
Lo amo, Padre mío, a donde esté. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Buenas noches. Estás con AM700. Tu radio. La radio eres tú.